Hola, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza, dale me gusta si te gustó el contenido. Suscríbete, toca esa pequeña campanita que vas a ver ahí abajo, que te va a avisar cuando hay un nuevo material, para que puedas escuchar aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Vamos, acompáñame. De la niñez a la identidad. Este es el primer podcast de la segunda temporada, que lleva el mismo título, De la niñez a la identidad. Como hablamos la última vez, ya no somos esclavos. Pasamos de ser esclavos a ser niños en los brazos de Dios, que debían dejar atrás a Egipto. Si recordamos, Egipto es la esclavitud. Pero no solo teníamos que dejar atrás a Egipto, sino que también teníamos que sacar a Egipto de adentro nuestro. Refresquemos la memoria nuevamente. Egipto puede ser el dolor, la tristeza, el abandono, una adicción, todo aquello que nos ata o que tenía el poder sobre nosotros. Ahora, si recorrimos el primer camino, que iba de la esclavitud a la niñez, hoy ya no es así. Hoy somos libres. Esto sucede cuando salimos de la ignorancia de la esclavitud. Ya no somos esclavos, pero tampoco somos quienes deberíamos ser. Pero lamentablemente, para poder ser, tengo que saber de dónde vengo, tener plena conciencia de quién soy, de quién somos. ¿Lo sabemos? Qué buena pregunta, ¿verdad? La identidad no viene con nuestro nombre. Yo no soy Nicolás, ese es mi nombre, pero no es quién soy. Tampoco nuestro trabajo o el título que puedas llegar a tener si estudiaste una carrera universitaria. Tampoco somos lo que nos pasó. Yo no soy lo que dijeron que soy. Yo no soy la enfermedad que pude llegar a tener o a transcurrir, o quizás la esté transcurriendo. No somos el divorcio que tuvimos que pasar o estamos transitando. No somos la adicción que sufrimos o que quizás estamos sufriendo. Y así sucesivamente. Si tuviste un problema con el alcohol, no eres un alcohólico. Eres alguien que tuvo un problema con la bebida. Yo no soy un adicto. Soy alguien que tuvo un problema con una adicción a las drogas. Yo no soy un enfermo. Soy alguien que transita o transitó una enfermedad. Estas cosas son situaciones, dificultades que nos tocó pasar, pero no nos definen. Si estudiaste una carrera universitaria, no eres un abogado, no eres un médico, o un pastor, un albañil, un carpintero, un profesional, la profesión que hayas elegido. Eres alguien que se dedica a esas tareas, o que tiene el título de, porque ejerce como tal. Pero nuestra identidad no proviene de ahí. Nuestra identidad proviene de otro lado. Retomemos un poquito más para atrás, porque este es el primero de la segunda temporada, por lo cual va a ser un poco más largo. Te pido que me tengas paciencia y si quizás es demasiado, escúchalo en 2 veces. Pero es el puntapié inicial para encontrar nuestra identidad. Ya no somos esclavos, pero tampoco somos quienes deberíamos ser. Quizás no sepas quién quieres ser, pero sabes lo que no quieres, porque ya pasaste, ya saliste. Ya salimos de la esclavitud que es Egipto. Egipto era la esclavitud. Dios nos sacó de ahí. Pero nosotros debemos recordar que la esclavitud es la consecuencia de lo que sentimos, lo que pensamos y luego hacemos. Para que se entienda mejor. El consumo de drogas o otras sustancias, así como la tristeza, el abandono y muchas otras cosas a las cuales les dimos el poder sobre nosotros, son el resultado de, no la causa, sino la consecuencia, la manifestación de lo que hay más profundo. Como por ejemplo, si nosotros tenemos fiebre, ya lo hemos escuchado en otros podcasts, si nosotros tenemos fiebre, la fiebre es la manifestación de que hay una infección, una enfermedad, una anomalía. Por lo cual, la fiebre no es la enfermedad, es el síntoma.
Sabiendo esto, podemos seguir con la búsqueda de quiénes somos. Nosotros somos lo que amamos, en lo que creemos, en donde está puesta nuestra fe. ¿Con quién nos identificamos? Hay una salvedad muy importante que a veces se suele mezclar, ya lo hemos hablado en otros podcasts, pero quizás es la primera vez que me escuchas. Te invito a que escuches todo el material que hay, que está nacido de un corazón que estuvo preso de sus propias dificultades, no preso tras las rejas, sino preso en mí mismo, con temor, con miedo, con dolor, tristeza, arrastrando una mochila que ya no podía llevar. Te invito a que escuches. Y quizás, tal vez, puedas encontrar algo que aliviane tu carga, que te ayude a salir de esa jaula que una vez nosotros creamos. Les quería hacer una salvedad que es muy importante. Lo que yo siento, lo que pienso y luego hago, es mi carácter. Eso no es quién soy. El carácter refleja el fruto de lo que hay en nosotros, de lo que hay en nuestro corazón. Soy eso que me motiva a seguir adelante, lo que creo, confío y tengo puesta mi fe, eso que amo, eso que anhelo. ¿Cuánta profundidad hay? Nosotros pensamos a veces que simplemente cuando queremos hacer un cambio es haciendo una comparación con el mar, que es simplemente mojarnos los pies. No, es ir a lo profundo. Hoy ya nos mojamos mucho los pies. Ahora sabemos que existe la profundidad. ¿Qué les parece si vamos un poco más profundo? Si hoy te preguntaran, ¿cuál es tu identidad? ¿Cómo te ves a ti mismo, a ti misma? ¿Cómo crees que te ven los demás? Hay 3 respuestas. Una es cómo creo que soy. La otra es cómo me ven los demás. Y después está cómo realmente soy, que ese es el real. Si te preguntaran quién eres, podrías responder cómo creemos que somos, porque a veces nos identificamos con eso. ¿Cómo creemos que somos? ¿Cómo creemos que somos? Es cómo nos identificamos, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Si yo siento que soy un perdedor, que soy un error, un fracaso, algo que no debió suceder, un accidente, ¿cómo creen ustedes que voy a creer que me ven los demás? Porque va a ser en relación a cómo creo que soy. Lo que yo crea en relación a lo que los demás ven es como realmente soy. ¿Creen realmente que es así? No, la verdad no lo es así. ¿Quién soy realmente? Es cómo soy cuando creo que nadie me ve, cuando creo que nadie me escucha, cuando no siento la mirada de un otro evaluándome sin tener que venderle nada a nadie. Ese es quien realmente soy. Ese es quien realmente son ustedes. Pero lo que hay en lo profundo de nosotros, eso va a implicar que afecte cómo creo que soy o cómo me ven los demás. Durante muchos años de mi vida, yo creía que era un error, que no valía la pena pasar tiempo conmigo, que si alguien se acercaba demasiado iba a notar que estaba fallado, que estaba roto, que no era digno de nada, porque me había criado de esa forma, fue lo que escuché. No vamos a volver a los podcasts anteriores. Pero yo me percibía de esa forma. Entonces, ¿cómo creía yo que era? Un error, un fracaso, algo que no debía haber sucedido. ¿Y cómo sentía yo que los demás me veían? No como realmente era, o como yo me percibía que era, en realidad. ¿Cómo me percibía que era? Yo pensaba que los demás me veían en relación a la imagen que les estaba vendiendo. No quería que vieran el real. Entonces ahí ya tenía un binomio entre lo que me habían dicho que era y la imagen que yo quería vender.
Ninguna de las dos es real. La real es quién soy cuando creo que nadie me ve, cuando creo que nadie me escucha. Esa es la persona real que realmente soy. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso de poder saber y reconocer quiénes realmente somos? ¿Se pusieron a pensar para qué o qué sentido tendría? Muy sencillo, porque si no me gusta quién soy, lo puedo cambiar. Pero no puedo cambiar algo que no conozco, algo que no sé, que no estoy interiorizado. Les vuelvo a preguntar, ¿saben quiénes realmente son? ¿Sabemos de dónde nosotros tomamos nuestra propia identidad, nuestra identidad? ¿Sabían que las personas que les permitimos entrar en nuestra vida, que pasamos tiempo con ellas, que las escuchamos, que las amamos o quizás las admiramos, tienen la autoridad y la potestad de modificar y edificar nuestra identidad? ¿Sabían eso? ¿Se habían puesto a pensar? Nosotros nuestra identidad la tomamos en relación a lo que creemos, en lo que depositamos nuestra confianza y nuestra fe, en lo que amamos, ya sea porque estamos de acuerdo o porque estamos en contra. Ahí ya se pone un poquito más complejo. Ahora, ¿qué importancia tiene con quiénes compartimos nuestro tiempo? ¿A quienes seguimos, a quienes amamos? ¿En qué y en quiénes confiamos? Porque edifican nuestra identidad. Tienen la potestad de destruir, edificar, modificar nuestra identidad. ¿Lo habías pensado alguna vez? Pero también tomamos nuestra identidad porque estamos de acuerdo o porque estamos en contra. Ojo con la neutralidad. Quiero hacer una pequeña salvedad. Mucho cuidado con la neutralidad, porque si no nos va a arrastrar la corriente. Volvemos a hacer lo que creemos que los demás esperan, no quienes realmente somos. Hay 3 palabras que pueden parecer complejas, pero si nosotros entendiéramos esa palabra, estas palabras que son 3, la mitad del podcast no hubiera sido necesario. Porque con solo nombrarlas, ya sabríamos de qué estamos hablando. A mí me pesaba mucho, ya lo he comentado otras veces, cuando a mí me decían ignorante, a mí me enojaba mucho, hasta que un día agarré y fui al diccionario para buscar qué significaba ignorante. Ignorante es alguien que no conoce, que no sabe, sobre algo puntual, no sobre todo. No somos ignorantes en la totalidad de las cosas, sino ignorantes puntualmente sobre algo. Yo no soy médico, por lo cual soy ignorante en medicina. No soy abogado, por lo cual tengo una gran ignorancia en lo que es el derecho. ¿Está mal? No. Ojo, la ignorancia tiene una razón limitada, porque hoy tenemos acceso a toda la información. Si queremos aprender, solo tenemos que esforzarnos y buscarlo. Eso también es parte de edificar nuestra identidad. Pero volvamos otra vez para atrás. Hay 3 palabras. Una es la otredad, la otra es la alteridad y la tercera es el extrañamiento. ¿Sí? Nuestra identidad se construye desde el momento que nosotros tomamos conciencia que hay un otro diferente. Esa es la otredad. Ahora, si a este reconocimiento de la diferencia, a este proceso de extrañamiento, ¿cómo se le llama? Se le denomina alteridad. La alteridad implica ponerse en el lugar de ese otro, alternando la perspectiva propia con ¿cuál? Con la ajena. La alteridad es una buena muestra de un interés por comprenderse el uno con el otro, ¿no? Como les decía, la alteridad surge como la idea de ver al otro, no desde nuestra propia perspectiva, sino teniendo en cuenta las creencias y los conocimientos, no solamente propios, sino los del otro también. Para hacerlo más sencillo, la otredad es entender que hay un otro diferente, que ustedes son diferentes a mí y yo soy diferente a ustedes y entre ustedes también son diferentes. Eso es la otredad, entender que hay un otro diferente, distinto, no mejor o peor, sino distinto, diferente. La alteridad viene a ser tratar de ponerme en el lugar de esa persona, tratar de entenderlo. No es
empatizar. Empatizar es tratar de ver a través de los ojos del otro. Esto es entender al otro, de dónde viene, cuáles son sus dificultades, por qué hace lo que hace, por qué reacciona como reacciona. Y después viene el extrañamiento. El extrañamiento es volver extraño, diferente, desconocido, todo aquello que ya viví, que ya caminé, que ya hice. Simplificado sería ver con ojos nuevos lo que antes miraba y no veía. Volver extraño, volver desconocido todo aquello que nos rodea, lo que conocemos. Es como hacer de cuenta que vemos todo por primera vez. Que conozco y veo todo, incluso quiénes somos. Hace mucho tiempo, muchos tiempo, unos 4 o 5 años, un poco más quizás, llegué a los brazos de Dios. Y Dios con su amor y su dulzura me hizo desear que todo fuera diferente. Que anhelara lo que Él tenía y me ofrecía. Aún sin saber bien quién era. Pero necesitaba poder ver todo diferente, cambiar, ser alguien distinto. Ya no sentirme mal. Y ahí empezó el cambio, cuando me di cuenta que necesitaba ver las cosas de manera diferente. Y presten mucha atención que digo necesitaba. Porque no estaba muy seguro si realmente lo quería o no, pero sabía que necesitaba. Cuando Dios empieza a hacer la obra en nosotros a través del Espíritu Santo, comienza a modificar nuestra forma de ver el mundo, de mirarnos a nosotros mismos. Ya no somos quienes éramos, como hablábamos al comienzo, pero tampoco somos quienes podemos y decidimos ser, quienes podemos ser. Pero eso significa que la obra ya comenzó. ¿No te ha pasado de tratar de volver extraño, volver diferente y ver con ojos nuevos el mundo que te rodea? Lo que antes mirábamos y no veíamos. A mí me pasó. Cuando el cambio empezó, no sabía quién iba a ser, pero sabía que no quería ser más la persona que era, la forma en que vivía, en la esclavitud que estaba. Y de repente me encontré frente a un espejo. Me encontré frente a un espejo mirando mi viejo cuerpo, pero sintiéndome distinto. Era la misma imagen que siempre había visto, pero el sentimiento era distinto. Y empecé a verme con ojos nuevos, a volver extraño todo lo que veía, incluso a mí mismo, aunque seguía siendo mi viejo cuerpo. Pero empezaba a ser alguien diferente. ¿Qué hice? Me di la oportunidad de buscar referentes distintos, buscar a ese otro diferente, de alternar lo que yo creo con lo que cree ese otro diferente. Hay un principio que me gusta mucho, se llama principio de incertidumbre. Yo lo he nombrado en otras veces. Quizás peco de ser reiterativo. Se llama principio de incertidumbre. Dice que el observador, por el solo hecho de observar una situación, la situación cambia. El espectador, por el mero hecho de observar, modifica lo que está observando, lo cambia, lo modifica, le agrega una variable de indeterminación. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectador, de acuerdo a cómo ve, cambia, modifica lo que está observando. No es lo mismo lo que yo voy a ver a lo que otra persona ve en el mismo momento, ya que vemos diferente, percibimos y entendemos de diferente manera. Sumado al hecho de que él y yo estemos observando, la situación cambia. Lo que a mí me parece lindo, quizás a ustedes no. Yo veo una misma situación, la misma situación que están viendo ustedes, y vamos a percibir, entender y analizar de diferente manera, por lo cual el solo hecho de que nosotros estemos ahí y la observemos, cambia. Eso es en parte ver con ojos nuevos lo que antes miraba y no veía. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tratáramos de ver
el mundo con nuevos ojos, pero sintiendo diferente, buscando cosas diferentes, no lo mismo que siempre. Es muy importante saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Por esa razón es que venimos desarrollando cómo se forma, de dónde tomamos los datos y los elementos. Ahora ya sabemos mucho más que antes, por lo cual podemos ir más profundo. Porque en la forma que eras, es en la forma que percibías y veías el mundo. Mi papá nos abandonaba, yo ya lo he contado, pero hubo dos grandes referentes en mi vida. Uno por suerte fue por un corto tiempo, el otro aún sigo teniendo el trato. Carlitos, querido, a quien amo. Al otro no lo voy a nombrar. Pero a Carlitos sí, es el papá de uno de mis mejores amigos. Pero vamos a hablar de X, que también es el padre de unos de mis mejores amigos, que fue el primero que conocí, una persona muy nociva. Una persona que era adicta a las drogas, al alcohol, no trabajaba. Bueno, un ejemplo para descartar y alejarse lo más posible. Pero yo lo tomé como referente, por lo cual durante mucho tiempo quería, anhelaba, soñaba ser como él, porque aparte lo amaba. Voy a contar hasta ahí, hoy solamente. Después tenemos a Carlitos, a Carlos, que es el otro, que es quien me ayudaba, quien me acompañaba, quien me subió a su auto y me llevó para que terminara la escuela. Era un hombre que su sí era sí y su no era no, que cuando había hecho una promesa, aunque le complicara la situación, la iba a cumplir, con unos valores que me parecían inalcanzables. Porque así como era de duro, era de firme ante sus decisiones y sus valores, sin importar las consecuencias. Alguien digno de admirar. Y de él tomé mucho, y hoy aún más. Fíjense qué diferencia entre dos referentes, dos personas que yo amaba y aún amo. Y cómo terminé, primero siendo como uno y después como el otro. O por lo menos con muchos rasgos. Hoy soy mucho más parecido a Carlos que a X. Como vemos claramente, nuestro entorno es una fuente inagotable de donde nosotros tomamos para alimentar nuestra identidad, ya sea por nuestro entorno cercano o quizás por aquellos que de lejos los tomamos como referentes. Es decir, los convertimos en arquitectos de nuestra identidad, pues somos nosotros los que les otorgamos la autoridad y la potestad a esas personas de modificarnos, formarnos o destruirnos, ya sea de manera directa o por el solo hecho de que las admiramos y queremos ser como ellos. Esto nos tendría que sentar y confrontar directamente y analizar en quién confiamos, de quién o de qué estamos tomando nuestra identidad. Aquellas personas con quienes pasamos más tiempo, que convivimos, son las que nos van a influenciar, por lo cual es un buen lugar donde empezar a buscar. Ahí es un buen lugar donde podemos empezar a buscar. Ahora los invito a que me escuchen atentamente. Vamos a leer en la palabra de Dios. Después lo voy a desarrollar. Quizás inicialmente pueda parecer un poco largo, pero es muy importante. En Gálatas 3 y 4 dice, arrancando con el versículo 1, se llama La ley y la fe en Cristo. Dice, ay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les ha explicado con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que aún sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso les dio el Espíritu Santo? ¿Dios les dio el Espíritu Santo
y hacen milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Me quiero detener un momento. Es algo que tienen que leerlo y desarrollarlo un poco más ustedes en la intimidad. Hemos pasado por tantas cosas, hemos luchado tanto para llegar acá. Tenemos una relación con Dios que es a través de Cristo Jesús, a través de su obra. Como hablábamos en los podcasts anteriores, y acá hace referencia, no es por la ley, no es porque esté prohibido o esté permitido que nosotros hacemos algo o que creemos en algo, sino por quienes somos. La verdadera libertad no es hacer todo lo que yo quiera, sino saber que lo puedo hacer, pero poder elegir que sí y que no. Porque si no, soy esclavo de aquello que quiero pero no puedo. Porque soy esclavo de aquello que no puedo dejar de hacer. Nosotros decidimos cambiar, decidimos hacer, decidimos ser, porque podemos, no porque debemos. Si decides ir a robar y vas y robas, es tu responsabilidad, es tu decisión. Ahora, si te das cuenta que estás equivocado, equivocada por ir a robar, porque está mal, porque no corresponde, pero no puedes dejar de hacerlo, eres esclavo de eso. Ahora, si quieres ir a robar, pero no lo haces porque está mal, pero realmente lo anhelas y lo deseas, no eres libre. Eres esclavo de aquello que quieres y no puedes hacer. Ahora, si nosotros sabemos que podemos ir a robar si queremos, pero decidimos no hacerlo porque no somos así, ahí es donde está tu verdadera identidad. Nuestra identidad se construye por lo que creemos, lo que amamos, en lo que confiamos, donde está puesta nuestra fe, lo que admiramos. No es en contraposición del otro. Si a mí alguien me dice mentiroso, yo le digo, no, yo no soy mentiroso, porque no miento. Esa es mi identidad, porque sé que no lo hago. Ahora, yo me siento menos mentiroso porque el otro miente más. O sea, si hay alguien que miente más que yo, ¿eso me hace mejor a mí? No, somos dos mentirosos en mayor o menor medida. ¿Se entiende cuando hablamos de que no se construye en contraposición? Sino por quién soy, a quién amo, en quién creo, y me esfuerzo por parecerme. No es porque yo sea más santo que otro, por el otro de enfrente. Si el otro es mentiroso, yo soy más santo porque miento menos. No es así. Yo soy santo porque vivo o trato de vivir en santidad. Una de las raíces de nuestra identidad es lo que pensamos y sentimos, qué nos motiva a hacer lo que hacemos, qué hay en nuestra mente y nuestro corazón. Y ahí es importante, porque de ahí van a ser el fruto. Si yo soy lo que creo y amo, mi identidad se manifiesta en relación a lo que siento, pienso para después hacer. Por lo cual, en este caso, la verdadera identidad no es hacer lo que quiero, sino saber que puedo hacerlo, pero decido no, porque no quiero hacerlo, porque sé bien quién soy, lo que siento y lo que quiero para mi vida. En el versículo 21 dice, ¿hay conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios simplemente por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Cuando nosotros éramos, son mis palabras, cuando nosotros éramos esclavos y no podíamos entender aún la palabra de Dios, éramos ignorantes, como les hablaba hoy, sobre las Escrituras. Había una ignorancia sobre la Escritura. Por eso es que éramos como niños, que ante la ignorancia debíamos ser solo obedientes.
como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Nosotros también necesitábamos la ley para poder saber qué sí y qué no. Ahora ya no somos esclavos, somos niños un poquito más crecidos, que pueden discernir entre el bien y el mal. Para poder saber si estamos haciendo bien o no, tenemos que acercarnos a Dios, para que a través del Espíritu Santo podamos tener la convicción de pecado. Quizás hay algo que no está bien, que estás haciendo mal, y no lo sabes. Dios, a través del Espíritu Santo, te va a dar esa convicción de pecado, ese discernimiento. A través de la palabra de Dios como hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Quizás no sepas a quién admirar, a quién seguir, de quién tomar un referente, más allá de que la decisión es nuestra. Yo te cuento lo que yo decidí. Yo decidí tomar a ese otro diferente, alternar lo que creo y lo que pienso, conociendo la historia y volviendo extraño todo lo que conocía, y darle una oportunidad a Él. Fue a Jesús, fue a Cristo Jesús. De Él tomé mi identidad, como mi identidad como hijo de Dios, volviendo extraño y nuevo todo lo que conocía, todo lo que sabía, donde la alteridad es tratar de ver y entender el mundo y a Dios. ¿A través de quién? ¿De los ojos de quién? De los ojos de Cristo Jesús, en relación a la obra, el amor y la misericordia. Es por fe que vamos a tener nuestra verdadera identidad, que es en Cristo Jesús. Si buscamos un ejemplo perfecto, ahí tenemos uno. Después nosotros le agregamos nuestra variable de incertidumbre, que es en relación a quiénes somos, lo que amamos, lo que creemos. Pero la mejor referencia que tenemos es en Cristo Jesús. En el versículo 23 dices: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvimos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos la ley. No necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Ya no somos niños. Piénsenlo de la siguiente manera. Dice en el capítulo 4, en el primer versículo: si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños están en mejor situación que los esclavos, hasta que se hagan mayores de edad. A ver, si no se va a volver muy complejo. En la época antigua, los menores de edad eran capaces de derecho, pero incapaces de hecho. Y los esclavos eran incapaces de hecho e incapaces de derecho. Los niños pequeños eran como los esclavos. Por más que el padre hubiera dejado una herencia muy grande, hasta que ellos no tuvieran su mayoría de edad, siendo libres, porque para poder tener la potestad de hacer y de merecer, aunque eso hoy nos parezca una atrocidad, debían ser libres. Solo aquellas personas que eran considerados libres, los esclavos no. Estos niños eran libres, pero como eran pequeños, eran considerados como los esclavos hasta que tuvieran la mayoría de edad y se convirtieran en capaces de hecho y de derecho. Con nosotros sucede igual. En el versículo 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impuso a exclamar: Abba, Padre, que significa papito o Padre amado. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Nosotros tenemos que vivir sabiendo todo esto con una intencionalidad. ¿Por qué yo les comento todas estas partes que habla sobre la obra de Dios? Porque nosotros somos esclavos de la ley. Hoy vivimos en un mundo donde hay leyes. Hay una ley que dice que si yo mato a una persona, voy a pasar 25 o no sé cuántos años. Si aquel que matare a una persona,
estará preso por tanto tiempo. Aquel que robare o lastimare a una persona, la sanción es tal. La ley es lo mismo. Nosotros debíamos ser obedientes a la ley. Hoy a mí no me preocupa lo que la ley dice, si yo mato o si robo o si lastimo. Porque yo no soy un ladrón, porque no soy un asesino, no soy alguien violento, porque decido no serlo. La ley sirve para saber lo que está bien y lo que está mal, pero soy yo el que decide al final del camino. Entonces hoy a mí no me preocupa la ley, porque no la necesito, porque sé lo que está bien y lo que está mal. Pero no está mal tenerla al alcance de la mano, porque a veces nos podemos olvidar y quizás cruzar la línea delgada que divide lo bueno de lo malo, solo por estar distraídos. Por eso es tan importante volver a la palabra de Dios, pero sabiendo quiénes somos. Vivir con intencionalidad, es decir, haciendo las cosas a conciencia, sabiendo lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo, teniendo la plena convicción de hacia dónde voy, teniendo la intención de hacerlo. No solo ser llevado por la corriente diaria de este mundo, por lo cual es necesario cambiar nuestra mente. Si somos nuevas personas, porque gracias a Dios y a Cristo Jesús somos nuevas personas, tenemos la posibilidad de tener una nueva identidad las veces que queramos. Yo sé que esto podría afectar a cualquiera, despertarte un día y descubrir que sientes que no eres el mismo, que no eres la misma. Pero al mirarte al espejo ves tu antiguo cuerpo, por lo cual el envase no cambió. Lo que cambia es el contenido y ahí es donde tenemos que trabajar. Sé de dónde vengo y lo que pasé. Sé las cosas que hice y sé también que Jesús me liberó de la esclavitud. Yo les conté una vez lo que Jesús hizo por nosotros. Si leíste alguna vez la Biblia y si no, te invito a que lo hagas. En el Nuevo Testamento cuentan cuando Judas fue y vendió a Jesús. Lo vendió por 30 monedas. 30 monedas, para aquellos que no saben, es lo que valía un esclavo. Judas lo vendió como esclavo a Jesús. Sé también que ya no estoy bajo la ley, porque Jesús me liberó de la maldición de la ley. Fíjense, la primera, nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado y de la ley. Nosotros éramos esclavos del pecado, de esclavos de Egipto, de todo aquello que nos ataba, que nos apresaba, que nos avergonzaba, que estábamos ahí metidos, éramos esclavos. ¿Qué hizo Jesús? Fue vendido como esclavo por 30 monedas. Nosotros éramos malditos. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que todo aquel que no cumpliera la ley era considerado maldito. Entonces nosotros estábamos malditos por la ley. Por no cumplirla, malditos por la maldición de la ley. Entonces, ahí ya tenemos otra pauta. Nosotros éramos esclavos de todo aquello que no podíamos liberarnos, de que nos esclavizaba, nos ataba, nos entristecía, nos enfermaba. Nosotros éramos esclavos y Jesús fue vendido como esclavo para liberarnos a nosotros. Él cargó con nuestra esclavitud para liberarnos. Éramos malditos porque todo aquel que peca es maldito. Es imposible no pecar, ni menos cumplir la ley, era imposible. Entonces estábamos malditos. ¿Y qué hizo Jesús? La misma ley decía: maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Jesús tuvo que morir en la cruz para liberarnos de la maldición. Se convirtió en maldición. No por haber pecado, no por ser esclavo, no por no cumplir la ley, porque fue el único que la cumplió, sino por ti y por mí. Para que tanto tú como yo podamos ser libres de todo lo que nos esclaviza. Podamos ser libres de toda maldición, porque Él la pagó en la cruz, por ti y por mí.
Él cargó con todas nuestras enfermedades, con toda la vergüenza que pasaste en algún momento, por el dolor, la tristeza. Las heridas, Él las cargó en esa cruz del Calvario, por ti y por mí. ¿Por qué entonces seguimos arrastrándolas? Hizo todo eso incluso antes de que nosotros naciéramos y fuera necesario. Lo hizo de antemano. Pagó las cuentas antes de que nosotros llegáramos. Jesús nos redimió. Vas a escuchar muchas veces que dice que Jesús nos redimió. ¿Qué es redimir a una persona? Es rescatar o sacar de la esclavitud o el cautiverio mediante un precio. De quien consigue la liberación, dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a gravamen. La acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo, por lo cual nosotros somos redimidos. ¿Qué quiere decir? Somos recuperados, comprados por un precio, librados de la esclavitud. Jesús es nuestro Redentor. Es gracias a Él que nosotros somos redimidos, porque murió en la cruz para salvarnos a todos nosotros. ¿Sabías todo eso? Ahora entienden un poco más lo que eso significa. Cuando salimos de la esclavitud del pecado, cuando conocemos quién es Dios y cómo es Dios, su corazón y su carácter, es ahí cuando el cambio realmente se da. Yo no puedo tomar mi identidad de alguien que no conozco, que no pasó tiempo, que no me doy la oportunidad de conocerlo, de poder enamorarme de Él, de anhelar ser más como Él. Pero para eso tengo que entender que ya no podemos ser los mismos, que es necesario cambiar. Ya no nos sentimos igual. Nos vemos igual, pero no nos sentimos como antes. En esta parte es donde entra el arrepentimiento. Pero no solo porque no me gustan los resultados, ya que eso es remordimiento, sino por el simple hecho de que mi mente está en cambio. Me gustaría seguir hablándote mucho más sobre esta primera parte, sobre lo que es necesario para dejar de ser niños y para empezar a tomar en el recorrido nuestra identidad. Nosotros generalmente padecemos un remordimiento. El remordimiento es un pesar, una molestia por el resultado, no por lo que me motivó a hacer. Esa es la diferencia con el arrepentimiento. El arrepentimiento es sentir un pesar por lo que me motivó a hacer lo que hice. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo fuera casado. No soy casado, soy soltero. Pero supongamos que fuera casado y tuviera un hijo y una hija. Pero me gusta salir con otras mujeres, engañar a mi esposa, serle infiel. Ella es una buena mujer, me cuida, lava mi ropa, tiene a los chicos impecables, siempre se preocupa por todos nosotros. Trata de ser siempre una mejor persona para que nosotros seamos felices. Más de una vez, ella se priva de cosas por vernos sonreír. Más de una vez no dice muchas cosas, simplemente para no incomodar. Del otro lado me estoy yo, que me gusta serle infiel. Entonces salgo con una mujer, con otra. Un día determinado, voy y entro en auto a un hotel alojamiento a tener relaciones con mi amante de turno. Cuando estoy saliendo entre besos y risas, cuando salgo del estacionamiento, cuando voy a agarrar la calle, casi piso a 3 personas, una mujer con 2 niños que van de su mano. Cuando levanto la vista, es mi esposa, que me ve. Pero no solo ella, mi hijo y mi hija pequeños también me ven. Siento la mirada de ellos. Pero lo que siento en ese momento es remordimiento. Ahora que
les creé una imagen para que ustedes, una historia, les fabriqué una historia para que ustedes tengan esa imagen. Para poder diferenciar el remordimiento del arrepentimiento. El remordimiento sería estar enojado, molesto, triste, asustado, porque me descubrieron. Porque si no me hubieran descubierto, no me molesta hacer lo que estoy haciendo, sino que me pone mal y me entristece que me hayan descubierto. Tengo un pesar por el resultado, no por lo que me motivó. Ahora, si lo que yo siento realmente es remordimiento, que es lo que genera el cambio real, si yo siento arrepentimiento, que ahí es donde se genera el cambio real. El arrepentimiento es un pesar, una tristeza por lo que estoy haciendo. Pero no solo por lo que estoy haciendo, sino por lo que me motivó a hacer lo que hago. Porque tengo una mujer que me ama, que me respeta, que me valora. Y la estoy engañando. La estoy traicionando. Al ver la mirada de mi hija, de mi hijo, mi hija piensa que los hombres mienten porque papá miente. Los hombres engañan porque papá engaña. Mi hijo cree que es lo correcto, que tiene que engañar y vivir una vida ficticia. Cuando analizamos todo eso, es que realmente tenemos el arrepentimiento. Porque tenemos un pesar, porque nos damos cuenta de quiénes estamos siendo, de lo que ya no queremos más en nuestra vida. Ya no importa si te descubrieron o no, sino lo que estás haciendo, lo que te motiva a ser quién eres. ¿Cuál es el fruto que estás dando? Ahora, una vez que logras entender todo eso, viene la segunda parte, que es la parte de la conversión. La conversión es... Lo voy a explicar en el griego, que es más sencillo. En el griego, la palabra convertirse proviene del griego, que se pronuncia epistrepo, que quiere decir volverse. Volverse a, ¿no? Es, si yo voy caminando para el norte, convertirme sería girar y caminar hacia el sur. Si voy caminando para el este, significaría girar y caminar para el oeste, para el lado contrario. Por eso no estoy pasando del este al sur, sino todo lo contrario. Si robás, no solamente tenés que dejar de robar, sino ayudar y restituir a aquellos que le robaste. Si estabas mintiendo, no es solo dejar de mentir, es dejar de mentir y contar la verdad. Qué difícil, ¿no? Si nosotros queremos empezar una nueva vida, siendo diferentes, ahora que pasó un año calendario, siendo diferentes. Porque ya hoy el remordimiento quedó atrás en la esclavitud. Hoy ya no somos esclavos. Podrían preguntarme cuál es la diferencia entre arrepentirse y convertirse. Muy sencillo, en tanto que el arrepentimiento involucra un cambio de parecer, la conversión involucra un cambio de dirección. Convertirse significa volver, dar vuelta, cambiar de dirección. Tomar una dirección diferente. ¿Qué te parece? Si hoy nos damos la oportunidad de convertirnos, tomar ese arrepentimiento y hacer una diferencia. Como les dije al comienzo, porque estamos en la primera etapa recién, quizás no sepas quién puedes ser, o quién vas a decidir ser, o cómo vas a vivir, qué te va a motivar, qué te va a impulsar, cuál va a ser el fruto que vas a dar. Pero sí sabemos lo que no queremos. Ya pasamos la etapa del remordimiento, eso era en la esclavitud. Hoy tenemos un arrepentimiento genuino y la posibilidad de convertirnos, de ser diferentes, de tomar el camino contrario. Quizás no sepas cómo vas a hacer, como les dije al principio.
Y perdón que sea reiterativo, pero sí tenemos la posibilidad de saber lo que no queremos y no hacerlo. El hecho de saber lo que no quiero también forma parte de mi identidad. No es solamente lo que quiero, sino también lo que no quiero. O sea que ya tenemos una gran parte. Hoy es un buen momento para tomar una dirección diferente. En 1 de Pedro 1, 14, 16 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Y escuchen esta parte. Dice: no vuelvan atrás a sus viejas maneras de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Ya no somos ignorantes, como en nuestra vida pasada. Ahora somos hijos de Dios, por lo cual comportémonos como hijos obedientes. Ahora sabemos quiénes ya no somos y sabemos que somos hijos de Dios y que podemos ser como decidamos ser. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo les gustaría comenzar esta nueva vida? Sabiendo que tenemos al alcance de nuestra mano poder alimentar nuestra identidad en relación a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Imaginen qué maravilloso sería poder ver todo con ojos nuevos. Vamos a vestir hasta el último de los días este viejo cuerpo. O por lo menos en mi caso, quizás el tuyo es más joven. El mío ya tiene unos cuantos años. Pero rejuvenecer en el interior, eso es lo que Jesús te propone. No importa lo que pasó, no importa qué edad tienes, nunca es tarde para empezar de vuelta, para volver de nuevo a sonreír, para olvidar, para perdonar, para amar, pero también para ser quien decidamos ser. Como les digo siempre, y eso no va a cambiar, hoy es un muy buen día para empezar de nuevo, pero con los pies firmes, sabiendo que tenemos un pasado, que tenemos heridas que lo cuentan, pero que no nos definen, solo cuentan nuestra historia. Son un recordatorio de dónde venimos, pero no nos definen. Hoy puedes ser quien tú decidas ser. No vuelvas atrás. El pasado ya no es una opción. El mañana es incierto y el hoy es perseverancia. Date la oportunidad de ser quien decidas ser y danos a nosotros la oportunidad de deleitarnos en conocerte, en poder ver en quién te conviertes. Yo les prometo que voy a tratar de ser mejor, de ser la mejor versión de mí mismo. ¿Qué les parece si ustedes también? Así podemos sorprendernos. Podemos descubrir a Jesús en cada uno de nuestros actos. Pero lo más importante, y nunca lo olviden, que como hijos de Dios, teniendo a Jesús en nosotros, lo más importante es el amor, la preeminencia del amor. En tu nueva identidad no puede faltar el amor. En todas sus formas, ama, pero también déjate amar. Eso es parte de quienes somos. Vamos, con confianza. Esta es una nueva temporada. Acompáñame. Y recorremos el camino de la niñez a la identidad, para que podamos ser quienes hace tanto tiempo deseamos, anhelamos y podemos ser. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees
que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan solo por oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.